Hazme tu esposa solo esta noche, dijo la mujer apache, y lo que pasó después lo cambió todo. El sol comenzaba a descender sobre el vasto desierto del suroeste americano, tiñendo la arena de tonos naranjas y dorados que parecían encenderse con cada instante. Desde hacía horas, Daniel caminaba por un sendero polvoriento que serpenteaba entre colinas bajas y cactus erguidos como centinelas silenciosos. Su mochila estaba gastada por los años, y sus botas cargaban la arena del camino, recordándole que había recorrido muchas millas desde que decidió alejarse de la ciudad y buscar algo diferente en la vida. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que había un vacío que necesitaba llenar, una experiencia que lo hiciera sentir vivo de nuevo. Mientras avanzaba, el viento traía consigo un aroma que mezclaba la tierra seca con flores silvestres que creían brotar en los lugares más inesperados. Daniel respiraba hondo, disfrutando de la sensación de libertad que le proporcionaba estar lejos del ruido y las obligaciones de su rutina diaria. Cada paso que daba parecía acercarlo a algo desconocido, algo que su corazón intuía que era importante. Al caer la noche, llegó a un pequeño poblado casi escondido entre montañas bajas. Las casas eran bajas, hechas de adobe, y algunas tenían pequeñas chimeneas por las que salía un humo delgado que se elevaba lentamente hacia el cielo estrellado. No había rastro de automóviles ni luces brillantes, solo un silencio pacífico que invitaba a detenerse y contemplar. Daniel caminó por las calles, notando que algunos habitantes lo miraban con curiosidad, pero sin hostilidad. Había un respeto tranquilo en sus ojos, como si supieran que él no era de allí, pero no le veían como una amenaza. Mientras recorría la plaza central, sus pasos lo llevaron frente a un pequeño fuego donde varias personas se reunían para hablar y compartir historias. Daniel se detuvo un momento, observando cómo la luz del fuego dibujaba sombras sobre sus rostros y hacía brillar el cabello de algunos. Allí notó a una mujer que, aunque sencilla en su vestimenta, tenía una presencia magnética. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros con naturalidad, y sus ojos reflejaban una calma profunda, como si entendiera secretos que los demás ignoraban. La mujer lo observó fijamente y luego sonrió con suavidad, un gesto que parecía romper la barrera de lo desconocido entre ellos. Daniel sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sin saber por qué, tuvo la sensación de que esa mujer sabía algo de él, algo que ni él mismo comprendía todavía. Por un instante, todo el ruido del mundo desapareció, y solo existían ellos dos, rodeados por la luz cálida del fuego y la noche silenciosa del desierto. Finalmente, la mujer se acercó y le habló con una voz tranquila, pero firme. Daniel escuchó atentamente, aunque no esperaba comprender del todo sus palabras. Ella le propuso algo inesperado, pasar la noche juntos, pero no de la manera que él podría haber pensado al principio. La propuesta tenía un trasfondo cultural y espiritual que él no entendía completamente, pero que intuía importante. Era como si esa noche fuera un puente entre dos mundos, uno lleno de tradiciones antiguas y otro dominado por la vida moderna que él conocía. Daniel, aunque sorprendido, aceptó de manera respetuosa. No entendía del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero algo en su interior le decía que debía confiar. Mientras caminaban hacia un lugar preparado para recibirlo, sintió cómo la tensión de su vida cotidiana se desvanecía, reemplazada por una sensación de expectativa y misterio. Cada paso parecía llevarlo más profundo en una historia que, aunque no sabía cómo terminaría, estaba seguro de que cambiaría algo dentro de él. La mujer le mostró pequeños detalles de su hogar y de su cultura. Le enseñó cómo preparar algunas hierbas para beber, cómo encender un pequeño fuego sin herramientas modernas, y cómo escuchar el silencio del desierto para encontrar tranquilidad. Daniel observaba, aprendía y, al mismo tiempo, sentía una conexión inesperada con alguien que apenas conocía. Cada gesto de la mujer, cada palabra que decía, parecía tener un significado más profundo, y él comenzaba a percibir que esa noche no sería solo un encuentro casual. Al final de la primera parte de la noche, mientras el cielo se oscurecía completamente y las estrellas brillaban con fuerza, Daniel comprendió que estaba al borde de una experiencia que podría transformar su manera de ver la vida.
No era solo una aventura, ni una simple curiosidad, era un momento en el que su corazón y su mente se abrían a nuevas posibilidades, a nuevas formas de sentir y de entender. La mujer apache, con su calma y su misterio, se había convertido en la guía de ese camino inesperado, y él estaba dispuesto a seguirlo, sin saber aún a dónde lo llevaría. El aire del desierto traía consigo una sensación de eternidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que aquel encuentro ocurriera. Daniel se acostó, sintiendo que algo profundo estaba a punto de suceder, algo que no podía describir con palabras, pero que su intuición le decía que era significativo. Mientras cerraba los ojos, escuchó los suaves sonidos del viento y de la noche, y comprendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar de manera sutil pero irreversible. A la mañana siguiente, Daniel despertó con los primeros rayos de sol entrando suavemente por la ventana de adobe de la pequeña casa donde había pasado la noche. La luz iluminaba el interior de manera cálida, reflejándose en las paredes y en los objetos que la mujer apache había colocado con cuidado. Había telas tejidas a mano, cestas de mimbre y algunas piedras pintadas con colores vivos. Todo parecía contar una historia, como si cada objeto guardara un secreto de la cultura y la vida de quienes lo habían creado. Daniel se sentó lentamente, todavía sintiendo el efecto de la experiencia de la noche anterior. Su mente estaba llena de preguntas y curiosidad, pero también de una extraña paz que hacía tiempo no sentía. La mujer, que ya estaba despierta, lo observaba con una sonrisa tranquila, como si supiera que él estaba comenzando a comprender algo que no podía explicarse fácilmente con palabras. Ella le ofreció un desayuno sencillo, maíz cocido, algunas frutas y hierbas que Daniel nunca había probado. Mientras comían, comenzaron a hablar sobre sus vidas, aunque de manera muy sutil y respetuosa. Daniel compartió algunas historias de su infancia y de su vida en la ciudad, de cómo había sentido siempre que algo faltaba, y de cómo los viajes le ayudaban a encontrar un sentido diferente a su existencia. La mujer escuchaba atentamente, sin interrumpir, pero cada tanto agregaba un comentario que lo hacía reflexionar de manera profunda. Ella le contó historias de su pueblo, de cómo las tradiciones se habían mantenido vivas a lo largo de los años, y de cómo cada generación encontraba su propio camino dentro de la comunidad. Le habló de los rituales que celebraban la naturaleza y la vida, de los cantos que se usaban para expresar gratitud y de la importancia de escuchar el corazón antes de tomar decisiones importantes. Daniel, aunque al principio se sintió un poco distante de esas costumbres, poco a poco comenzó a entender que había en ellas una sabiduría profunda, que iba más allá de lo que se podía aprender en libros o en la ciudad. Después del desayuno, la mujer le propuso dar un paseo por el desierto cercano. Daniel aceptó, intrigado por la idea de conocer el entorno desde su perspectiva. Mientras caminaban, ella le mostró plantas, explicando cómo se utilizaban para la alimentación o la medicina. Le enseñó a observar el movimiento del sol y la posición de las estrellas, y a sentir los cambios en el viento como señales de lo que podía suceder durante el día. Daniel escuchaba atentamente, impresionado por la manera en que cada elemento del desierto tenía un significado y una función dentro de la vida cotidiana. A medida que avanzaban, comenzó a llover suavemente, una lluvia ligera que caía como un susurro sobre la arena y las piedras. La mujer se detuvo y levantó las manos hacia el cielo, cerrando los ojos con una expresión de gratitud. Daniel la imitó, aunque con un poco de timidez, y en ese momento sintió que algo dentro de él también se abría. La lluvia parecía limpiar más que la piel, parecía limpiar los pensamientos, dejando espacio para algo nuevo, algo que no se podía definir pero que se sentía profundamente. Durante el paseo, hablaron de sueños y deseos. La mujer le preguntó qué era lo que más deseaba en la vida, y Daniel respondió con sinceridad, aunque aún no comprendía del todo por qué estaba compartiendo cosas tan personales con alguien que conocía desde hace tan poco tiempo. Ella escuchó y luego le habló de la importancia de reconocer los propios deseos, pero también de respetar el tiempo y el espacio que cada persona necesita para encontrarlos.
Daniel comenzó a sentir que sus problemas cotidianos y sus preocupaciones no tenían la misma importancia que antes. Había algo más grande que estaba empezando a percibir, algo relacionado con la armonía entre el hombre y la naturaleza, entre los sentimientos y las acciones. Al regresar al poblado, la mujer le mostró un pequeño río cercano. El agua era clara y tranquila y reflejaba el cielo de manera casi perfecta. Daniel se acercó a la orilla y tocó el agua con sus manos, sintiendo la frescura y la suavidad de la corriente. La mujer le explicó que el río tenía un significado especial para su gente, que representaba la continuidad de la vida y la importancia de adaptarse a los cambios. Daniel escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra tenía un peso diferente, como si estuviera aprendiendo lecciones que no se enseñaban en ningún lugar convencional. Esa tarde, la mujer le enseñó algunos juegos y canciones tradicionales que se habían transmitido de generación en generación. Daniel se sorprendió de lo mucho que disfrutaba de la sencillez de esos momentos. No había prisas, no había preocupaciones, solo la alegría de aprender y compartir. Rieron juntos mientras practicaban los movimientos de un baile antiguo, y Daniel se dio cuenta de que no solo estaba conociendo a una persona, sino también una cultura entera, llena de historias, valores y enseñanzas que iban mucho más allá de lo que él había imaginado. A medida que la noche se acercaba nuevamente, Daniel sintió una mezcla de emociones, gratitud, curiosidad y una ligera ansiedad por lo desconocido. La mujer lo invitó a sentarse junto al fuego, donde comenzaron a preparar una comida sencilla con lo que habían recolectado durante el día. Mientras cocinaban, compartieron historias de sus familias, de los lugares que habían conocido y de los momentos que los habían marcado. Cada relato parecía acercarlos más, como si la confianza y el respeto mutuo crecieran con cada palabra y cada gesto. Más tarde, se sentaron en silencio observando el cielo estrellado. La mujer le habló de la importancia de la noche, de cómo las estrellas habían guiado a su gente durante generaciones y de cómo cada una tenía un significado especial. Daniel miraba hacia arriba, sintiendo una paz que nunca había experimentado. Por un momento, todo parecía detenido, como si la noche y el desierto los hubieran envuelto en una burbuja de tranquilidad y aprendizaje. En ese momento, Daniel comprendió que lo que estaba viviendo no era solo una experiencia pasajera. La mujer apache le había mostrado un mundo distinto, lleno de detalles que él nunca había notado, de sensaciones que había olvidado y de enseñanzas que podían cambiar su forma de ver la vida. Se dio cuenta de que cada instante con ella era valioso, y que la conexión que sentía no se trataba únicamente de curiosidad o atracción, sino de algo más profundo, un encuentro de almas que no podían explicarse completamente, pero que podían sentirse con claridad. Cuando la noche finalmente cayó, ambos se prepararon para descansar. Daniel se recostó en el pequeño colchón de paja, pensando en todo lo que había aprendido y sentido durante el día. No sabía cómo terminaría esa experiencia, ni qué le depararía el futuro, pero sentía que estaba siendo testigo de algo importante. Mientras cerraba los ojos, escuchó el suave murmullo del viento entre los cactus y el canto lejano de algunos animales nocturnos. Todo parecía formar parte de una melodía invisible que él apenas comenzaba a comprender. La mujer, desde su lugar, lo observó con una mezcla de tranquilidad y satisfacción. Sabía que esa noche, y todo el día que la había precedido, habían creado un vínculo especial, una conexión que iba más allá de las palabras. Daniel, sin darse cuenta, había empezado a formar parte de algo más grande, algo que no podía medir ni definir, pero que sentía profundamente en su corazón. Y así terminó la segunda parte del día, con la promesa de descubrimientos, aprendizajes y emociones que aún estaban por llegar. Daniel comprendió que su vida estaba cambiando, lentamente pero con firmeza, y que esa mujer y la cultura que representaba le estaban mostrando un camino que nunca había imaginado. Una noche y un día habían bastado para despertar en él una curiosidad y un respeto que serían la base de lo que vendría después. La mañana siguiente llegó con un aire fresco que se colaba entre las paredes de adobe de la pequeña casa. Daniel despertó con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, aunque no sabía exactamente qué.
La noche anterior había sido un día lleno de descubrimientos y emociones profundas, y sentía que ahora todo se volvía más real, más significativo. La mujer Apache ya estaba despierta, moviéndose con calma por la casa, preparando hierbas y utensilios para lo que parecía ser una actividad especial. Ella lo miró y, con una sonrisa suave, le dijo que ese día sería diferente. Daniel la siguió, curioso, mientras caminaban hacia un lugar más apartado del poblado, donde el desierto se extendía sin obstáculos, mostrando montañas y llanuras que parecían no tener fin. La mujer caminaba con seguridad, y Daniel la seguía, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de algo que él aún no podía comprender del todo. El aire estaba lleno de la fragancia de la tierra húmeda y de flores silvestres que crecían en lugares inesperados. Finalmente llegaron a un pequeño claro donde la luz del sol iluminaba un círculo natural de piedras. Allí, la mujer le explicó que ese lugar era especial para su gente, un espacio donde se celebraban enseñanzas y rituales que conectaban a quienes participaban con la naturaleza, la comunidad y su propia historia. Daniel escuchaba atento, fascinado por la forma en que cada elemento tenía un propósito, y cómo la armonía entre ellos creaba un ambiente de paz y concentración. Ella comenzó a contarle historias antiguas sobre su familia y su tribu, historias que hablaban de decisiones importantes, de viajes, de encuentros inesperados y de momentos de aprendizaje que habían marcado generaciones. Mientras hablaba, Daniel se dio cuenta de que no eran simples relatos. Cada historia llevaba consigo una enseñanza, un mensaje oculto que solo podía entenderse si se prestaba atención con el corazón y la mente abierta. Daniel sentía cómo estas historias se entrelazaban con su propia vida, como si hubiera algún tipo de conexión que él aún no podía explicar. Después, la mujer le propuso un ejercicio que consistía en observar el entorno y conectar con él de manera consciente. Daniel se sentó en el círculo de piedras, cerró los ojos y comenzó a escuchar el sonido del viento, el movimiento de los animales y la vibración de la tierra bajo sus pies. Al principio le resultó difícil concentrarse, pero poco a poco empezó a sentir una calma profunda, como si todo su cuerpo y su mente se alinearan con el ritmo del desierto. Cada detalle parecía tener un significado, la dirección del viento, el canto de un pájaro lejano, incluso el simple roce de la arena contra sus manos. Mientras Daniel estaba inmerso en esa experiencia, la mujer le habló de la importancia de las decisiones y de cómo algunas oportunidades llegan de manera inesperada, cambiando el rumbo de la vida de manera sutil pero profunda. Le contó que a veces las personas se encuentran en momentos clave y que reconocer esos instantes puede ser la diferencia entre seguir viviendo de la misma manera o descubrir nuevas posibilidades. Daniel escuchaba, y aunque no comprendía todo en ese momento, sentía que sus palabras despertaban algo dentro de él, una sensación de responsabilidad y curiosidad por lo que aún estaba por venir. Luego, ella compartió un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Le explicó que su encuentro no había sido completamente casual, que existía una antigua profecía en su comunidad que hablaba de un forastero que llegaría en un momento específico, alguien cuya presencia ayudaría a abrir caminos nuevos y a reforzar la conexión entre culturas y generaciones. Daniel se quedó en silencio, sin saber qué decir. Sentía que su vida y la historia que había llevado hasta ese momento adquirían un nuevo significado, y que cada decisión que había tomado para llegar hasta allí no había sido casualidad. La mujer le explicó que su papel no era imponer nada, sino mostrarle la posibilidad de participar y comprender un mundo distinto, lleno de enseñanzas y experiencias que podrían enriquecer su vida de manera profunda. Daniel comenzó a comprender que la noche anterior, su paseo por el desierto, y cada momento compartido, habían sido parte de un camino diseñado para abrir sus ojos y su corazón. Sentía una mezcla de sorpresa, respeto y gratitud hacia ella, y hacia la manera en que todo parecía encajar de manera armoniosa. Después de la conversación, la mujer lo guió hacia un pequeño río cercano. El agua era clara y brillante, reflejando el cielo azul y las montañas que los rodeaban. Allí, Daniel pudo tocar el agua, sentir su frescura y contemplar su movimiento constante.
La mujer le habló de la importancia de fluir con la vida, de adaptarse a los cambios sin perder la esencia propia, y de cómo cada corriente, aunque parezca pequeña, puede tener un impacto significativo en el entorno. Daniel escuchaba con atención, comprendiendo que cada enseñanza era aplicable a su vida, y que podía llevar consigo esa sabiduría más allá del desierto y del poblado. A medida que pasaba el día, comenzaron a compartir actividades cotidianas que Daniel nunca había realizado de manera consciente. Ayudó a recolectar hierbas, a preparar alimentos sencillos y a organizar algunas cosas de la casa de la mujer. Cada tarea, aunque simple, tenía un propósito y un significado, enseñaba paciencia, atención al detalle, respeto por la naturaleza y la importancia de la colaboración. Daniel se dio cuenta de que estaba aprendiendo más en un solo día que en meses de su vida anterior, y que cada momento compartido con la mujer lo estaba transformando poco a poco. La tarde trajo consigo un cielo cubierto de nubes ligeras que proyectaban sombras suaves sobre el desierto. La mujer y Daniel se sentaron sobre una roca grande, mirando el horizonte mientras hablaban de sus sueños y expectativas. Daniel compartió sus deseos más íntimos, sus miedos y su búsqueda de un sentido más profundo en la vida. La mujer lo escuchó con atención, ofreciendo comentarios que no eran juicios, sino reflexiones que lo hacían pensar y sentir de manera diferente. Por primera vez, Daniel sintió que alguien lo comprendía realmente y que su experiencia de vida tenía valor dentro de un contexto más amplio que él había ignorado hasta entonces. A medida que se acercaba la noche, la mujer propuso una actividad más, un pequeño ritual simbólico que consistía en escribir en piedras palabras o sentimientos importantes y colocarlas en un círculo para honrar la vida y las decisiones tomadas. Daniel participó, escogiendo cuidadosamente palabras que representaban sus emociones y pensamientos más profundos. Al colocar las piedras en el círculo, sintió una sensación de liberación y claridad, como si hubiera soltado parte de su incertidumbre y ansiedad, dejando espacio para la comprensión y la aceptación. Al terminar, ambos se sentaron frente al río, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en el agua y cómo todo parecía tener un ritmo armonioso. La mujer le habló de la importancia de recordar siempre los momentos de conexión y aprendizaje, de cómo cada experiencia podía convertirse en una guía para enfrentar la vida con más sabiduría y empatía. Daniel escuchaba, sintiendo que su corazón y su mente estaban abiertos de una manera que nunca antes había experimentado. Antes de regresar al poblado, la mujer le hizo una última pregunta: ¿qué has aprendido hoy, Daniel? Él respondió con sinceridad, sintiendo que sus palabras no eran solo un reflejo de lo aprendido, sino de una transformación interna que estaba ocurriendo. He aprendido que la vida está llena de señales y oportunidades, y que cada momento puede enseñarnos algo si estamos dispuestos a escuchar con atención y respeto. La mujer asintió, satisfecha, y le dijo que ese era solo el comienzo de un camino que aún tenía mucho por revelar. Al regresar a la casa, Daniel se sintió agotado pero pleno. Cada conversación, cada enseñanza, cada experiencia del día había dejado una marca profunda en él. Comprendió que la mujer no solo era una guía, sino un símbolo de algo más grande, la conexión entre las personas, la naturaleza y la vida misma. Esa noche, mientras el cielo estrellado se despegaba sobre ellos, Daniel reflexionó sobre la importancia de estar abierto a lo desconocido, de aceptar la sabiduría que puede venir de lugares inesperados, y de reconocer que algunas noches y días pueden cambiar la vida para siempre. Mientras se recostaba, Daniel pensó en la profecía que la mujer había mencionado. No sabía cómo su presencia en ese lugar podía estar conectada con algo tan antiguo, pero sentía que cada momento vivido era parte de un plan que estaba comenzando a comprender. La mujer, desde su rincón, lo observaba con tranquilidad, sabiendo que Daniel había dado un paso importante hacia la comprensión de sí mismo y de su lugar en el mundo. El día terminó con un silencio lleno de significado. Daniel comprendió que la experiencia vivida no era algo que pudiera contarse fácilmente, sino algo que debía sentir y recordar en cada decisión futura. Sentía que algo había cambiado dentro de él, y que ese cambio, aunque sutil, tendría repercusiones en la forma en que viviría su vida.
La mujer apache, con su calma y sabiduría, había abierto una puerta que Daniel no sabía que existía, y él estaba listo para atravesarla, consciente de que lo que vendría después sería igualmente importante y revelador. El amanecer llegó con un cielo limpio y brillante, iluminando el desierto con una claridad que parecía revelar cada detalle de la tierra, las piedras y los cactus. Daniel despertó sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Algo dentro de él le decía que ese día sería decisivo, un momento que marcaría un antes y un después en su vida. La mujer apache ya estaba despierta, moviéndose con calma, pero con una mirada intensa que indicaba que también sentía la importancia de la jornada que comenzaba. Ella lo llamó para desayunar, pero en lugar de la rutina de hierbas y frutas del día anterior, le ofreció una combinación de alimentos que requería colaboración. Ambos tendrían que preparar la comida juntos, siguiendo un método tradicional que había pasado de generación en generación. Mientras recogían ingredientes y encendían un pequeño fuego, la mujer le explicó que la actividad tenía un propósito más profundo que solo alimentarse, era una manera de aprender a confiar, a trabajar juntos y a entender la paciencia que requiere la vida. Daniel escuchaba con atención, sintiendo que cada gesto, cada instrucción y cada movimiento llevaba consigo un significado especial. Después del desayuno, la mujer le propuso salir al desierto para enfrentar un desafío simbólico. Daniel se sintió intrigado y algo ansioso, pero también confiaba plenamente en ella. Caminaron juntos hasta un lugar donde el terreno se volvía más rocoso y difícil de atravesar. La mujer le explicó que allí habría una prueba que pondría a prueba no solo su resistencia física, sino también su capacidad de atención, de empatía y de conexión con el entorno. Daniel comprendió que no se trataba de un juego, sino de un ejercicio diseñado para que enfrentara aspectos de sí mismo que hasta ese momento había ignorado. La primera parte del desafío consistía en seguir un sendero invisible, marcado únicamente por señales naturales, piedras colocadas de cierta manera, ramas dobladas y el sonido del agua de un arroyo cercano. Daniel tuvo que aprender a observar, a escuchar y a interpretar lo que el desierto le ofrecía. Al principio, cometió errores y se perdió algunas veces, pero la mujer lo guiaba con paciencia, ofreciéndole consejos sutiles que lo hacían reflexionar sobre la importancia de prestar atención y no actuar de manera apresurada. Cada paso que daba, Daniel sentía que crecía en comprensión y confianza. Mientras avanzaban, comenzaron a conversar sobre sus sentimientos y emociones. La mujer le preguntó cómo se sentía al enfrentarse a la incertidumbre y a lo desconocido. Daniel respondió con sinceridad, admitiendo que a veces temía equivocarse o no estar a la altura de las expectativas de la vida y de los demás. La mujer escuchó, y luego le habló de la importancia de aceptar los propios miedos y de utilizarlos como guía, no como freno. Le explicó que todos los errores podían convertirse en aprendizaje y que la clave estaba en la reflexión y en la disposición para adaptarse. Daniel comenzó a sentir que estas palabras no eran simples enseñanzas, sino lecciones aplicables a su vida diaria, que podían cambiar la forma en que enfrentaba cada desafío. El sol estaba en su punto más alto cuando llegaron a un lugar rodeado de piedras grandes y árboles bajos. La mujer le explicó que allí tendría que realizar un ejercicio simbólico, construir una pequeña estructura de piedras que representara sus valores, sus decisiones y sus deseos más importantes. Daniel aceptó, y mientras trabajaba, reflexionaba sobre lo que realmente quería para su vida, sobre las prioridades que había ignorado y sobre los sentimientos que había dejado de lado durante años. La mujer lo observaba, ofreciéndole comentarios que lo hacían pensar más profundamente y encontrar soluciones creativas. Mientras Daniel construía su estructura, un sentimiento de vulnerabilidad lo invadió. Por primera vez, se permitió reconocer que estaba cambiando, que su perspectiva sobre la vida estaba evolucionando y que la mujer había sido un catalizador fundamental de esa transformación. Se dio cuenta de que no se trataba solo de aprender sobre la cultura apache, sino de aprender sobre sí mismo, sobre sus emociones, sus miedos y sus deseos más sinceros. Cada piedra que colocaba tenía un significado, cada decisión que tomaba en la construcción reflejaba una parte de su crecimiento personal. Después de terminar,
la mujer le pidió que explicara su estructura, describiendo qué representaba cada elemento y cómo se relacionaba con su vida. Daniel habló con sinceridad, compartiendo sus reflexiones sobre la importancia de la paciencia, la confianza, la atención plena y la apertura al aprendizaje. La mujer asintió y le dijo que había comprendido algo muy importante, que estaba dispuesto a enfrentar la vida con un corazón abierto y con respeto por sí mismo y por los demás. Daniel sintió una mezcla de orgullo y humildad, comprendiendo que aquel momento era un punto de inflexión, una prueba de que podía integrar las lecciones aprendidas en su vida cotidiana. Luego, la mujer lo invitó a caminar hacia un pequeño acantilado desde donde se podía ver todo el valle del desierto. Allí, le pidió que cerrara los ojos y que respirara profundamente, dejando que el viento y la luz del sol lo envolvieran. Mientras Daniel hacía esto, ella comenzó a hablar sobre la importancia de la elección, de cómo cada decisión tenía consecuencias y de cómo algunos momentos de la vida requerían coraje y claridad para avanzar. Daniel escuchaba, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior, recordándole que la vida estaba llena de oportunidades para aprender y crecer, siempre que uno estuviera dispuesto a escuchar y a actuar con intención. Al abrir los ojos, Daniel se encontró con una escena que lo sorprendió. La mujer había preparado un pequeño círculo de piedras, hierbas y símbolos que representaban la armonía, la gratitud y la conexión con la vida. Le explicó que ese círculo era un recordatorio de lo que había aprendido hasta ese momento, y de que, aunque la experiencia estaba llegando a un punto culminante, las enseñanzas que llevaba consigo podían acompañarlo siempre. Daniel sintió una emoción intensa, comprendiendo que estaba participando en algo mucho más grande que él mismo, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Mientras el día avanzaba, la mujer le mostró cómo utilizar el conocimiento adquirido para enfrentar decisiones importantes. Le enseñó a observar sus emociones, a escuchar sus intuiciones y a equilibrar sus deseos personales con el respeto hacia los demás. Daniel comprendió que la verdadera prueba no era física ni visible, sino interna, cómo integraba estas enseñanzas en su vida, cómo se relacionaba consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Cada conversación, cada actividad, cada momento compartido se convirtió en un espejo de su propio crecimiento y en un reflejo de la profundidad de la experiencia que estaba viviendo. Al caer la tarde, comenzaron a descender hacia el poblado, caminando lentamente mientras compartían reflexiones sobre lo vivido. Daniel se sentía más ligero, como si la carga de preocupaciones y dudas que había traído consigo desde la ciudad se hubiera disipado. La mujer le recordó que la vida estaba llena de momentos significativos, y que reconocerlos y apreciarlos era fundamental para vivir de manera plena y consciente. Daniel escuchaba, sintiendo que cada palabra era una guía que podía llevar consigo mucho más allá de ese desierto y ese encuentro. Esa noche, antes de descansar, la mujer le pidió que compartiera sus pensamientos sobre todo lo que había experimentado. Daniel habló de la importancia de la paciencia, de la conexión con la naturaleza, de la apertura al aprendizaje y de la manera en que su perspectiva sobre la vida había cambiado. La mujer escuchó, y luego le dijo que había demostrado comprensión, respeto y un corazón dispuesto a aprender, y que eso era la verdadera medida del crecimiento y de la transformación. Mientras se recostaban bajo el cielo estrellado, Daniel sintió una mezcla de gratitud y asombro. La mujer había sido una guía, una inspiración y un catalizador de cambio, y la experiencia de ese día había sido, sin duda, el clímax de su aprendizaje. Comprendió que la vida ofrecía oportunidades inesperadas y que la manera en que uno las recibía podía transformar la existencia de maneras profundas y duraderas. La mujer apache, con su calma y su sabiduría, sabía que Daniel había alcanzado un punto de claridad que le permitiría enfrentar el resto de su camino con confianza y apertura. Daniel, por su parte, comprendió que la experiencia no solo había sido un momento compartido con alguien especial, sino una oportunidad de descubrirse a sí mismo, de reconocer su valor y de aprender a vivir de manera más consciente y plena. Mientras el desierto se sumía en el silencio de la noche, ambos se sintieron conectados de una manera que trascendía las palabras.
La mujer había cumplido su propósito de guiarlo a través de la prueba, y Daniel había aprendido que cada momento significativo, cada desafío y cada enseñanza podía convertirse en una herramienta para vivir con más sentido y equilibrio. Esa noche, bajo el cielo estrellado y la calma del desierto, Daniel comprendió que estaba listo para el último paso de su viaje, para la conclusión de la experiencia que había comenzado cuando decidió seguir a aquella mujer apache hacia lo desconocido. El amanecer llegó lentamente, iluminando el desierto con tonos dorados y suaves reflejos sobre la arena y las rocas. Daniel despertó sintiendo una mezcla de emociones, gratitud, nostalgia y curiosidad por lo que aquel día le traería. Sabía que su experiencia con la mujer apache estaba llegando a su fin, y que el cierre de esa etapa sería un momento decisivo para consolidar todo lo que había aprendido y sentido. Se levantó con calma y la vio a ella preparando el desayuno. La mujer movía los utensilios con la tranquilidad de alguien que conoce profundamente su entorno y su vida, y Daniel observó en silencio, admirando la serenidad y la precisión de sus movimientos. No solo estaba aprendiendo sobre su cultura, sino también sobre la forma en que la disciplina, la paciencia y el respeto por la vida cotidiana podían transformar la existencia de manera sutil pero poderosa. Durante el desayuno, hablaron sobre lo que habían vivido juntos. Daniel compartió cómo cada momento, cada conversación y cada actividad le había enseñado a mirar el mundo con otros ojos, a valorar lo simple y a encontrar paz en la conexión con la naturaleza y con las personas. La mujer escuchó atentamente y, de manera suave, le recordó que las lecciones más importantes no estaban en lo que se hacía, sino en cómo se aplicaba lo aprendido en la vida diaria. Después de comer, la mujer le propuso un último paseo por el desierto, un recorrido que tendría un significado especial. Daniel sintió una mezcla de emoción y melancolía. Mientras caminaban, la mujer le enseñaba a observar los detalles más pequeños, la forma en que la luz del sol se reflejaba en la arena, cómo el viento movía las hojas de las plantas y cómo incluso los animales del desierto parecían formar parte de un equilibrio perfecto. Daniel escuchaba, maravillado, comprendiendo que estas enseñanzas no solo eran prácticas, sino también simbólicas de la forma en que podía vivir su vida. Llegaron a un pequeño mirador desde donde se podía ver el poblado y el valle que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Allí, la mujer le pidió que cerrara los ojos y respirara profundamente. Mientras Daniel lo hacía, ella le habló sobre la importancia de los recuerdos y de cómo cada experiencia significativa podía convertirse en una guía para el futuro. Le explicó que su tiempo juntos había sido breve, pero intenso, y que todo lo aprendido debía ser llevado consigo como una brújula interna para enfrentar los desafíos de la vida. Daniel abrió los ojos y miró el horizonte, sintiendo un profundo agradecimiento. La mujer, con una voz suave, le dijo que había llegado el momento de reconocer lo que cada uno llevaba consigo. Le pidió que hablara sobre sus emociones, sobre lo que había cambiado en él y sobre cómo se sentía respecto a todo lo vivido. Daniel, con sinceridad y un nudo en la garganta, compartió cómo se sentía más conectado consigo mismo, más consciente de sus emociones y más abierto a la belleza de la vida. Reconoció que la experiencia no solo había sido un encuentro con otra persona, sino un encuentro consigo mismo, con sus deseos, sus miedos y su capacidad de aprender y crecer. Después de compartir sus sentimientos, la mujer le entregó un pequeño objeto, una piedra lisa con un dibujo sencillo, que representaba equilibrio y conexión. Le explicó que era un símbolo de su aprendizaje, un recordatorio de todo lo vivido y de la importancia de mantener esa conexión en su vida diaria. Daniel tomó la piedra con cuidado, sintiendo que no era solo un objeto físico, sino un símbolo de transformación, de apertura y de gratitud. Luego caminaron de regreso al poblado, compartiendo historias y recuerdos de los días anteriores. Daniel se dio cuenta de que cada conversación y cada momento habían sido oportunidades para aprender sobre respeto, paciencia, empatía y autoobservación. La mujer lo guiaba, pero también lo dejaba elegir, aprender y reflexionar por sí mismo, enseñándole que el verdadero aprendizaje viene de la práctica consciente y de la atención plena a la vida cotidiana. Al llegar al poblado,
la mujer lo llevó a un lugar especial donde se realizaban reuniones y celebraciones. Allí, Daniel pudo ver cómo la comunidad compartía sus valores y tradiciones y comprendió que todo lo que había aprendido estaba profundamente conectado con la vida de muchas personas. Observó cómo la cooperación, la atención a los demás y el respeto por la naturaleza eran parte de cada acción y entendió que esas enseñanzas podían aplicarse a cualquier entorno, incluso fuera del desierto. Antes de despedirse, la mujer lo miró fijamente y le dijo que el tiempo juntos había sido un regalo, tanto para ella como para él. Le recordó que cada persona que encontramos en la vida puede ser un maestro, y que cada experiencia, aunque breve, puede dejar huellas profundas si se observa con atención y gratitud. Daniel sintió una emoción intensa, comprendió que la mujer había transformado su visión de la vida y que sus enseñanzas serían un faro que lo guiaría siempre. Mientras se preparaba para partir, Daniel reflexionó sobre todo lo vivido, la caminata por el desierto, los paseos junto al río, los ejercicios de concentración, las historias y los rituales simbólicos. Cada instante había sido una lección sobre la paciencia, la empatía, la conexión con la naturaleza y la comprensión de uno mismo. Comprendió que estas enseñanzas no eran algo que se podía olvidar fácilmente, sino que formarían parte de su manera de vivir y de relacionarse con los demás. Antes de irse, la mujer le ofreció unas palabras finales: recuerda siempre que la vida nos da oportunidades para aprender, y que cada momento, cada decisión y cada encuentro tienen un significado. Guarda lo que has aprendido y llévalo contigo. Nunca olvides que la verdadera fuerza está en la paz, la atención y la conexión con el mundo y con tu propio corazón. Daniel la escuchó, conmovido, sintiendo que esas palabras encerraban la esencia de todo lo que había experimentado. Al despedirse, intercambiaron un gesto de respeto y cariño. Daniel comprendió que aunque su camino lo llevara de regreso a la ciudad y a su vida cotidiana, la experiencia con la mujer apache y todo lo aprendido en esos días permanecería en él. No era solo un recuerdo, era una transformación interna, un cambio silencioso pero profundo que le permitiría vivir de manera más consciente, más atenta y más conectada con lo que realmente importaba. Mientras se alejaba del poblado, Daniel miró una última vez el horizonte y la figura de la mujer, sintiendo gratitud y admiración. Cada paso que daba lo llevaba de regreso a su mundo habitual, pero con una nueva perspectiva. Comprendió que la vida estaba llena de momentos inesperados y encuentros significativos, y que reconocerlos y aprender de ellos podía transformar la existencia de manera positiva y duradera. Durante el viaje de regreso, Daniel pensaba en todas las enseñanzas que había recibido: la paciencia, la conexión con la naturaleza, la observación consciente, la reflexión sobre las decisiones, el valor de la gratitud y la importancia de vivir con intención. Cada pensamiento lo llenaba de una sensación de calma y de confianza, y comprendió que esas lecciones no desaparecerían, sino que lo acompañarían siempre, guiando su vida de manera silenciosa pero firme. Al llegar a su ciudad, Daniel percibió todo con ojos nuevos. Las calles, los edificios y las personas parecían los mismos, pero él había cambiado. Su mirada era más atenta, su corazón más abierto y su mente más receptiva. Recordó las historias, los paseos, los ejercicios y los rituales que había compartido con la mujer apache, y comprendió que esas experiencias habían formado una base sólida para enfrentar la vida con claridad y equilibrio. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, Daniel sostuvo la piedra que la mujer le había dado. La miró con cuidado, sintiendo que era un recordatorio tangible de todo lo vivido. Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando los momentos en el desierto, las enseñanzas, las conversaciones y la calma que había encontrado junto a ella. Comprendió que la verdadera transformación no estaba solo en lo que había hecho o aprendido, sino en cómo esas experiencias habían cambiado su manera de ver la vida y de relacionarse consigo mismo y con los demás. En los días siguientes, Daniel comenzó a aplicar lo aprendido. Prestaba más atención a los pequeños detalles de la vida, valoraba la conexión con la naturaleza, escuchaba sus emociones y reflexionaba antes de tomar decisiones importantes. Descubrió que la gratitud,
la paciencia y la atención consciente podían transformar la manera en que enfrentaba los desafíos cotidianos. Cada instante, cada interacción y cada pensamiento se volvieron oportunidades para integrar las lecciones del desierto y de la mujer apache en su vida cotidiana. Aunque la experiencia había sido breve, su impacto fue profundo y duradero. Daniel comprendió que las enseñanzas que había recibido eran universales, podían aplicarse en cualquier lugar, con cualquier persona y en cualquier circunstancia. La mujer apache había mostrado un camino, pero era él quien debía recorrerlo, llevando consigo la sabiduría, la calma y la apertura que había aprendido. Con el tiempo, Daniel comprendió que la vida estaba llena de encuentros significativos y que cada persona que cruza nuestro camino puede enseñarnos algo valioso. Aprendió que la transformación personal no siempre ocurre de manera inmediata, pero que los momentos de aprendizaje profundo permanecen en el corazón, guiando nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Mientras recordaba la experiencia, Daniel sonrió. Sabía que nunca olvidaría a la mujer apache, ni las enseñanzas, ni la forma en que aquella noche y aquellos días habían cambiado su vida para siempre. Sintió gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir algo tan significativo y profundo, y comprendió que la verdadera riqueza de la vida reside en aprender, compartir, conectar y crecer con cada experiencia. Y así, Daniel continuó su vida, pero ya no era el mismo. Cada decisión que tomaba, cada momento de atención y cada gesto de gratitud reflejaban el aprendizaje que había recibido. La mujer apache, aunque se quedó en su desierto, permanecía con él en espíritu, recordándole que la vida estaba llena de oportunidades para aprender, crecer y descubrir la belleza que existe en cada instante. Esa experiencia se convirtió en un capítulo fundamental de su vida, un recuerdo que no solo evocaba momentos felices, sino también enseñanzas profundas, transformación interna y la certeza de que cada encuentro significativo puede cambiar el rumbo de nuestra existencia. Daniel sabía que, aunque el tiempo pasara, siempre llevaría consigo la esencia de esa conexión y que la vida, cuando se vive con atención y apertura, siempre ofrece caminos inesperados hacia el crecimiento y la comprensión profunda.